Y la verdad que la escuela sabática que estudiamos hoy viene muy acorde a lo que vamos a hablar un poco en esta mañana, ¿sí? Hace un tiempo atrás, en el libro Evento de los Últimos Días, páginas 198 y 199, es un capítulo que habla acerca de la lluvia tardía. Y leyendo precisamente este libro, leí una cita que me llamó mucho la atención, en la cual, parafraseando, dice que el pueblo de Dios, nosotros, muchas veces pensamos de que cuando caiga la lluvia tardía vamos a ser transformados y entonces vamos a salir a predicar el Evangelio con poder. Sin embargo, la cita dice que cuando caiga la lluvia tardía y el poder del Espíritu Santo se manifieste, lo que vamos a hacer, lo que va a hacer el Espíritu, es potenciar lo que ya venimos haciendo. Potenciar la predicación, potenciar nuestro carácter, conforme ya lo venimos preparando. Y esto me llamaba a mí la atención. Para dar comienzo a este tema de esta mañana, vamos a buscar en nuestras Biblias el libro de Mateo. Mateo capítulo 17. Ocurrió algo en este capítulo que lo vamos a leer. Si ustedes leen Mateo y Marcos, tienen las mismas historias y una cronología muy similar de los hechos. Y vamos a ir comparando, sí, entre Mateo y Marcos algunos datos. Mateo capítulo 17. El primer título, si ustedes tienen así una Biblia con título, dice la transfiguración. Conocemos la historia de la transfiguración, ¿cierto? Cuando el Señor se manifestó su divinidad. Pero vamos a buscar el versículo 14 en adelante. Vuelven, ¿cierto?, de la transfiguración, del monte de la transfiguración, Jesús con Jacobo, Juan y Pedro. Y dice, cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo: Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Y Jesús les dijo: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale con oración y ayuno. Repasemos un poco la historia. Jesús es transfigurado, su divinidad se manifiesta en presencia de Pedro, Juan y Jacobo. Bajan y se encuentran con un panorama. Si vamos a Marcos, porque esta historia también está en Marcos, vamos a tener un poquito más de detalles. Marcos capítulo 9. Vamos a leer los versículos del 14 al 29 y vamos a ver que es la misma historia. El capítulo 9 también comienza en el versículo 2 con la transfiguración, y a continuación, versículo 14, es cuando bajan del monte. Y fíjense cómo dice Marcos, nos amplía un poco más el panorama. Dice: cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos, y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente viéndole se asombró, y corriendo a él le saludaron. Y él les preguntó: ¿qué disputáis con ellos?
Y respondió uno de la multitud y dijo: Maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma lo sacude y echa espumarajos, y cruje los dientes, y se va secando. Y dije a tus discípulos que le echasen fuera, y no pudieron. Y respondiendo le dijo: Oh generación incrédula. En Mateo, recuerden que dice incrédula y perversa. Acá solamente menciona la incredulidad. Ya vamos a ver por qué. ¿Hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo es de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Y Jesús preguntó al padre: ¿Cuánto tiempo hace que sucede esto? Y él les dijo: Desde niño, y muchas veces le echan en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Y Jesús les dijo: Si puedes creer, al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: Creo, ayuda a mi incredulidad. Ahora, yo pregunto, ¿creía? Y si creía, ¿por qué dice ayuda a mi incredulidad? Se está contradiciendo solo. Ya vamos a ver que no, que son dos cosas distintas las que estaba pidiendo este hombre. Y cuando Jesús vio a la multitud que se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciéndole: Espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió y quedó como muerto, de modo que muchos decían: está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y le levantó. Y cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte: ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y Jesús le dijo: este género no puede salir con nada, sino con oración y ayuno. La misma historia, relatada por dos personas diferentes. Una nos da más detalles que la otra, sin embargo, los dos tienen detalles importantes. En primer lugar, en Mateo, Jesús les dijo, tanto a los discípulos como a los fariseos: generación incrédula y perversa. Y acá menciona solamente generación incrédula. Sin embargo, Marco nos da un detalle muy importante. Dice que cuando Jesús descendió, ¿cómo encontró a sus discípulos? ¿Sanando a este muchacho? No, estaban preocupados por otra cosa. Estaban discutiendo con los escribas y con los fariseos. De tal modo que este hombre trajo a su hijo ante los discípulos y ellos no lo pudieron sanar. Ahora, ¿por qué no pudieron sanar? Fíjense ustedes que el Señor Jesús los trató de incrédulos y de perversos. Y a continuación, en Mateo, el Señor Jesús dijo: si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte que se corra y se correría. Ahora, los discípulos estaban con su maestro, con Jesús. Si ustedes ven en Mateo, un poquito antes de esta historia, Jesús les pregunta a sus discípulos: ¿quiénes dicen los demás que soy yo? Y ahora, ¿quiénes dicen ustedes que soy yo? Y claro, Pedro, envalentonado, respondió: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Ahora yo pregunto, nos pongamos en lugar de Pedro. Pedro estaba en presencia de un hombre, no en presencia de un ser. Por supuesto que dentro de ese hombre estaba toda la divinidad, pero en apariencia era un hombre como nosotros. Imagínense la fe que requería creer que ese hombre era el Hijo de Dios. Sin embargo, ahora en este acontecimiento que ocurre un tiempo después, el Señor los trata de incrédulos, de falta de fe. Los trata de incrédulos y de perversos. Y a continuación les dice: este género no sale con nada sino con oración y ayuno. Y si nosotros estudiamos, hermanos, acerca de la oración está relacionada con la fe. Y el ayuno está relacionado con las obras. ¿No lo dice acaso Isaías 58?
cuando habla acerca del ayuno, y esto lo podemos estudiar en nuestras casas. No es el ayuno que yo quiero, dice el Señor, ni sacrificios, que sacrifiquemos nuestro cuerpo, sino que hagamos el bien, que demos de comer al hambriento, que vistamos al necesitado. Ese es el ayuno que yo quiero, dice en Isaías 58. También que guardéis el sábado, como corresponde. Y fíjense que eso es lo que le estaba diciendo acá el Señor. Incrédulos y perversos, no tenían ni oración ni ayuno. Y fíjense que lo que pidió este hombre, creo, ayuda a mi incredulidad. Se contradecía solo. Veamos qué nos dice Gálatas, para que comprendamos qué es lo que estaba diciendo este hombre cuando decía creo, pero ayuda a mi incredulidad. Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5, vamos a leer el versículo 6. Dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe. ¿Qué fe? Que obra por amor. Y esta era la incredulidad de este hombre. Le faltaba la fe que obraba por amor. Creía en Cristo, por eso lo trajo a su hijo a él. Pero cuando le dice ayuda a mi incredulidad, le estaba diciendo lo mismo que el publicano: sé propicio a mí que soy pecador, sea tu justicia sobre mí, mis obras no son buenas, son malas. Y por eso ahí Jesús no le responde ni criticando ni nada a este hombre. El Señor reprendía a los discípulos y reprendía a los fariseos, pero este hombre no. Le dijo, cree, al que cree, todo le es posible. Y el título de este sermón, hermano, es como un grano de mostaza. No sé si ustedes conocen el grano de mostaza. Inclusive la misma Biblia habla acerca del grano de mostaza, en donde dice que es la más pequeña de todas las semillas. Sin embargo, una vez que crece, deja de ser una planta para convertirse en un árbol, al cual dice vienen aún las aves del cielo a anidar en él. Esta fe, hermanos, es representada con la mostaza, con ese grano, pequeño, muy pequeño. Inclusive en una foto que subió el hermano Daniel, muestra lo que es un grano de mostaza, es muy pequeño. Si tuviéramos tan solo esa fe, hermanos, nada nos sería imposible. Ahora yo pregunto, hermanos, ¿por qué los discípulos no podían todavía hacer este milagro? Vamos a buscar todavía la respuesta en Marcos capítulo 9. Versículo 33. Un hecho curioso. Ustedes fíjense que venía de la transfiguración, venía el Señor de reprenderlos. Sin embargo, a continuación, fíjese qué sucedió. Marcos 9, versículo 33. Dice, y llegó a Capernaum y cuando estuvo en casa les preguntó, ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Jesús sabía que venían discutiendo. Dice, mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. ¿Qué había en el corazón de los discípulos, hermanos? ¿Había fe? ¿Había obras? ¿Qué había? Egoísmo, soberbia, orgullo, querían ocupar el cargo más alto. Si damos vuelta a la hoja, hermanos, capítulo 10, versículo 35, fíjense qué seguía sucediendo. Dice, entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo, maestro, queríamos que nos haga lo que te pidiéramos. Y él les dijo, ¿qué queréis que os haga? Y ellos dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. ¿Qué querían ellos, hermanos? Grandeza, ser nombrados. ¿Esto qué ocasionó? Versículo 41. Cuando le oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacobo y Juan. Esto producía desunión.
Y ahora yo pregunto, hermanos, para que pensemos en esto, meditemos. Si hoy una persona trae su hijo endemoniado aquí a la iglesia, ¿tendríamos potestad de sanarlo? ¿O nos pondríamos a discutir entre nosotros, a discutir con los que están afuera, a buscar la gloria nuestra en vez de la de Dios? ¿Cómo estamos hoy en día? En primer lugar, individualmente, ¿cómo estamos? Y ahora, en la iglesia, ¿cómo estamos los unos con los otros? ¿Hay esto en nuestro corazón, lo que había en los discípulos? ¿Egoísmo? ¿Soberbia? ¿Buscamos la grandeza? ¿O en nuestro corazón hay esa fe sincera que obra por amor? Y ahora yo pregunto, hermanos, pongamos un medidor de fe, llamémoslo así. ¿Somos el pueblo elegido por Dios? Claro que sí, todos asentimos con la cabeza. Ahora, si somos el pueblo elegido por Dios, hermanos, pongamos el medidor. ¿Cuántos milagros estamos realizando? Recordemos la cita que mencionamos al principio. Dice que cuando se manifieste el Espíritu Santo en la lluvia tardía, va a potenciar lo que hagamos, lo que estemos haciendo. ¿Estamos haciendo milagros? ¿Estamos glorificando el nombre de Dios? ¿O sigue habiendo lo que había en los discípulos? Desunión, soberbia, orgullo. ¿Y por qué hago esta pregunta, hermanos? Porque vamos a leer algunos versículos ahora, para que midamos nuestra fe. El Señor Jesús nos pone a prueba. Si tuvierais fe como un grano de mostaza, así, más chiquito inclusive, ahí, este tamaño de fe, moverían montañas. No solamente moverían montañas, le dirían al sicómoro, desarrágate y plántate en el mar. ¿Y qué dice? Os obedecería. Entonces, hermanos, ¿qué hay en nuestro corazón? Pensemos para nuestros adentros. ¿Estamos obrando por amor? ¿Creemos? No solamente debemos leer lo que dice la Biblia, sino ponerlo en práctica. De esta manera, hermanos, traemos a nuestra mente Marcos 16:16. El que cree y fuere bautizado será salvo, pero el que no cree, lo busquemos. Y creo que lo dije mal, inclusive Marcos 16 no estaba bien. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y fíjense lo que dice el versículo 17. Estas señales le seguirán a los que creen y reciban la lluvia tardía. Ah, ¿no dice así? Estas señales le seguirán a los que creen, estén al final de los tiempos. No, no dice así, hermano, dice estas señales le seguirán a los que creen. Creemos, nos siguen estas señales, hermanos. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán con las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daños. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Por eso yo les pregunto, hermanos, pongamos el medidor. ¿Cuántos milagros estamos realizando? ¿Ninguno? Si no estamos haciendo milagros, quiere decir que nos está faltando algo. Porque la Biblia es clara, el que cree, le seguirán estas señales. Pero no solamente el que cree, sino el que cree esa fe que obra por amor. Yo puedo creer, sí, Cristo es mi Salvador, mi Redentor, pero no estoy obrando conforme a lo que Él quiere que yo haga. Y vamos a mencionar algunos casos, hermanos. Sin ir más lejos, mencionando el caso de los discípulos. La barca se hundía. Ellos, ¿qué hicieron? Temerosos, despertaron a su Señor. Señor, sálvanos. Pedro, caminando sobre el agua. Señor, sálvame que me hundo. ¿Y qué fue siempre la respuesta del Señor? Hombres de poca fe. ¿Por qué teméis?
Y dice, reprendió a la tempestad, calla, enmudece. Y dice, fue hecha grande bonanza. Asió el brazo de Pedro, lo levantó, lo volvió a la barca. Hombre de poca fe. ¿Es eso lo que nos diría hoy en día el Señor, hermanos? Vamos a ver una historia, segunda de Crónicas, Antiguo Testamento, capítulo 14. Si ustedes leen el título, segunda de Crónicas, capítulo 14, dice, reinado de Asa. ¿Quién fue Asa? Conozcamos un poco a Asa, hermanos. Versículos del 1 al 3. Dice, durmió Abías con sus padres y fue sepultado en la ciudad de David, y reinó en su lugar su hijo Asa, en cuyos días tuvo sosiego el país por 10 años. E hizo Asa, ¿qué hizo Asa? Lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová su Dios, porque quitó los altares de culto extraño y de los lugares extraños, quebró las imágenes y destruyó los símbolos de Acera. Versículo 7. Dijo por tanto a Judá, edifiquemos estas ciudades y cerquémoslas de muros, con torres, puertas y vallas, ya que la tierra es nuestra, porque hemos buscado a Jehová nuestro Dios, y le hemos buscado, y Él nos ha dado paz por todas partes. Fíjense las palabras de Asa, ¿qué hacía? Buscaba a Dios. Versículo 11. Clamó Asa a Jehová su Dios y dijo, oh Jehová, para ti no hay diferencia alguna en dar ayuda al poderoso y al que no tiene fuerzas. ¿Cómo se reconocía él? Débil, humilde, había humildad en su corazón. Ayúdanos, oh Jehová Dios nuestro, porque en ti nos apoyamos, en tu nombre venimos contra este ejército, oh Jehová. Tú eres nuestro Dios, no prevalezca contra ti el hombre. Fíjense esas palabras, hermanos, denotaban muchísima humildad, que Dios los estaba dirigiendo. Capítulo 15, versículo 1 y 2. Vino el Espíritu de Dios sobre Azarías, hijos de Obed, y salió al encuentro de Asa y le dijo, oídme Asa y todo Judá y Benjamín, Jehová estará con vosotros si vosotros estuviereis con él, y si le buscareis, será hallado de vosotros, mas si le dejareis, él también os dejará. ¿Qué veíamos que hacía Asa? Buscaba a Dios. Y el profeta le dice, permanezcan en esa búsqueda, no dejen de buscar a Dios. Versículos 7 y 8. Pero esforzaos vosotros y no desfallezcan vuestras manos, pues hay recompensa para vuestra obra. Cuando oyó Asa las palabras del profeta, de la profecía del profeta Azarías, hijo de Obed, cobró ánimo y quitó los ídolos abominables de toda la tierra de Judá y de Benjamín, y de las ciudades que él había tomado en la parte montañosa de Efraín, y reparó el altar de Jehová que estaba delante del pórtico de Jehová. ¿Cómo era Asa, hermanos? Recto, temeroso de Dios. Él obraba, él creía y Dios lo bendecía. Pero fíjense, hermanos, qué sucedió al final de su reinado. Capítulo 16, versículo del 11 al 13. Dice, mas aquí los hechos de Asa, primeros y postreros, están escritos en el libro de los reyes de Judá y de Israel. En el año 39 de su reinado, Asa enfermó gravemente de los pies, y en su enfermedad no buscó a Jehová, sino a los médicos. Dejó de tener fe en el poder de Dios. Se apoyó más en la medicina humana. Ahora, hermanos, ¿cuántos hermanos nuestros hay que van al médico, se le pronostica cáncer, se le pronostican un montón de enfermedades terribles, y nos apoyamos en la sabiduría de la medicina? Nos apoyamos, hermanos, en los tratamientos. No digo que no haya que hacerlo, todo lo que esté a nuestro alcance para hacerlo, hay que hacerlo. Todo lo que te venga a tu mano para hacer, hazlo conforme a tus fuerzas. Pero, fíjense, Asa, semejante hombre de Dios durante todo su reinado, al final de sus días, no buscó a Jehová. Y fíjense cómo dice el versículo,
se enfermó gravemente de los pies y en su enfermedad no buscó a Jehová sino a los médicos. ¿Recuerdan lo que decía Marcos 16:17? Y estas señales le seguirán a los que creen. Sobre los enfermos pondrán sus manos y seguirán enfermos porque no han ido al médico. No, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán, porque estarán buscando a Dios de todo corazón. Los milagros los acompañarán. Y durmió Asa con sus padres y murió en el año 41 de su reinado. Por no buscar a Jehová, finalmente murió. No sanó, sino que fue empeorando hasta que murió. Mateo capítulo 13. Mateo capítulo 13. Versículo 58. Puede sucedernos esto a nosotros, hermanos. Dice, y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. No tenían ni siquiera un grano de mostaza en fe, hermanos. No era ni así de chiquita su fe, sino eran incrédulos. No solamente no creían en Él, sino que muchos también, dice, eran perversos. Incrédulos y perversos, generación incrédula y perversa. No solamente no creían, sino que no obraban como debía ser. Pero después de esto, hermanos, después de que los discípulos son reprendidos, fíjense qué sucedió. Lucas capítulo 17. Busquemos en la Biblia Lucas capítulo 17 y vamos a leer el versículo 5. Dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Se reconocieron culpables. Dejaron de ser orgullosos, dejó de haber soberbia en el corazón de ellos. Señor, aumentanos la fe. Y ustedes saben que Lucas pone en correlatividad cómo sucedieron cada una de las cosas. Después de esto, hermanos, al poco tiempo viene la crucifixión y al poco tiempo la lluvia temprana, o el derramamiento del Espíritu Santo en Pentecostés. Y ellos estaban listos para recibirlo. Romanos capítulo 10. ¿Qué cambio hicieron allí los discípulos, hermanos? Romanos capítulo 10, versículo 17. ¿Qué nos dice aquí el apóstol Pablo? Versículo muy conocido por todos nosotros. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Es decir, que todo lo que diga la palabra de Dios debemos creerlo. Y en esto nos enfrentamos a algunos hermanos. Lamentablemente conozco a algunos hermanos nuestros, adventistas, que por ejemplo no creen que haya sucedido tal cual está relatado en la Biblia. Y escuchamos muchísimas hipótesis, hermanos, acerca de los acontecimientos en la Biblia. Por ejemplo, acerca del diluvio. La tierra no podría haber soportado semejante destrucción, así que tendría que ser una inundación local en toda la zona donde vivían los antediluvianos. Y encontramos que tienen explicaciones científicas y ponen a Dios bajo las leyes de la naturaleza. Los milagros de Cristo no fueron tan así como se muestran acá. Eso es imposible para la ciencia. Por lo tanto, no debería de ser así. No podría ser así los milagros. Dice que un paralítico, un hombre de 39 años de haber estado echado,
salía corriendo. No debe haber sido tan paralítico, seguramente estaba echado porque tenía un problema en la columna, entonces el Señor le corrigió la columna y ya pudo volver a caminar con normalidad. Y buscan siempre dar una explicación, hermanos, a lo que dicen, faltando este versículo: la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y ahora, si el Señor me dice, hermanos, de que yo con un poquito de fe puedo poner mi mano sobre un enfermo y curarlo, ¿por qué no sucede? No estamos teniendo esta fe. Santiago capítulo 1, versículo 6. Santiago capítulo 1, versículo 6. Hablando de la sabiduría, pero esto es aplicable a todo, dice el Señor: pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a la otra. El que duda no está fundamentado sobre la roca, por lo tanto, las ondas del mar se lo llevan para donde quiere. Pero el que está fundamentado sobre la roca es aquel que tiene fe, una fe inamovible. Primeros escritos, hermanos, quienes los tengan al libro, página 73, nos dice nuestra hermana White algo muy importante. El título de este capítulo es Oración y Fe. Ya saben de qué hablo, por supuesto. Dice: la fe verdadera demanda la bendición prometida y se aferra a ella antes de saberla realizada y sentirla. Muchas veces no sentimos que van a suceder cosas. Oramos pidiéndole a Dios por trabajo, oramos pidiendo por sanación. No sentimos que esto se vaya a realizar, pero la fe verdadera ya ve cumplida estas cosas. Debemos elevar nuestras peticiones al lugar santísimo con una fe que dé por recibido los prometidos beneficios y los considere ya suyos. Hemos de creer, pues, que recibiremos la bendición porque nuestra fe ya se apoyó de ella y según la palabra es nuestra. Por tanto os digo que todo lo que pidiéramos orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Esto es fe sincera y pura, creer que recibiremos la bendición aún antes de recibirla en realidad. Cuando la bendición prometida se siente y se disfruta, la fe queda anonadada. Primero, muchos suponen que tienen gran fe cuando participan del Espíritu Santo en forma destacada y que no pueden tener fe a menos que sientan el poder del Espíritu. Los tales confunden la fe con la bendición que nos llega por medio de ella. Precisamente el tiempo más apropiado para ejercer fe es cuando nos sentimos privados del Espíritu, cuando parecen asentarse densas nubes sobre la mente. Es cuando se debe dejar que la fe viva atraviese las tinieblas y disipe las nubes. La fe verdadera se apoya en las promesas contenidas en la palabra de Dios, y únicamente quienes obedezcan a esta palabra pueden pretender que se cumplan sus gloriosas promesas. Fíjense en que creen y que obran conforme a esta palabra, puede pretender que se cumplan las gloriosas promesas. Si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Y cualquier cosa que pidiéremos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Juan 15:7 y primera de Juan 3:22. Debemos orar mucho en secreto. Cristo es la vid y nosotros los pámpanos. Pregunté al ángel: ¿por qué no había más fe y poder en Israel? Y me respondió: soltáis demasiado pronto el brazo del Señor. Asediad del trono con peticiones y persistid en ellas con firme fe. Las promesas son seguras. Creed que vais a recibir lo que pedís y os recibiréis. Se me presentó entonces el caso de Elías, quien estaba sujeto a las mismas pasiones que nosotros y oraba fervorosamente. Su fe soportó la prueba. 7 veces oró al Señor y por fin vio una nubecilla. Vio que habíamos dudado de las promesas seguras y ofendido al Salvador con nuestra falta de fe.
El ángel dijo: cíñete la armadura y sobre todo toma el escudo de la fe, que guardará tu corazón, tu misma vida, de los dardos de fuego que lanzan los malvados. Hermanos, según Malaquías, dice que antes del fin el Señor envía al profeta Elías de nuevo. Creemos nosotros que vamos a ser llamados los Elías del tiempo de fin. ¿Por qué? ¿Qué realizó el profeta Elías? En primer lugar, realizó milagros y realizó una obra de una obra de reavivamiento y de reforma a nivel nacional. Nosotros lo vamos a hacer a nivel mundial. Ahora fíjense qué hacía Elías, hermanos. Tenía el poder y el Espíritu Santo, y conforme a ello obraba milagros imposibles de hacer. Le bastó hacer una sola oración para que descienda fuego del cielo, hermanos. ¿Por qué? Porque creía, tenía fe, y era distinto a nosotros. Muchas veces escuché hermanos que me decían, esas eran personas destacadas. En el caso del trimestre pasado, cuando estudiamos el caso de Job, era alguien especial Job, por eso pudo finalmente soportar esto, todas las calamidades que le vinieron. La Biblia es clara, hermanos, dice que el Señor no nos da una prueba mayor que la que podamos soportar. Podemos atravesar lo mismo que Job, podemos decir las mismas palabras de Job como podemos enojarnos. De tal manera, hermanos, que estas personas que menciona la Biblia, no las menciona la Biblia como personas perfectas, al contrario, las menciona como personas llenas de defectos. Sin embargo, a pesar de sus defectos, se apoyaron en el poder de Dios y obraron. Sin ir más lejos, los discípulos recibieron el poder del Espíritu e hicieron lo que ya venían haciendo. Ellos ya antes de recibir el poder del Espíritu Santo ya venían haciendo milagros. Dice que el Señor les dio potestad a ellos y que ellos se sorprendían porque los endemoniados o los demonios se sujetaban al poder que Cristo les había dado. Curaban enfermos, y esa obra ellos ya la hacían, hermanos, antes de recibir el poder del Espíritu Santo. Sin embargo, cuando se manifestó el poder, explotó, potenció lo que ellos ya venían haciendo. Venimos haciendo esto, hermanos, venimos haciendo actividad misionera, venimos predicando el Evangelio, venimos haciendo milagros. Tenemos que hacer esto si vamos a ser los Elías del tiempo del fin. Para obrar esto debe haber en nosotros, hermanos, un gran cambio. Si no hacemos esto, no es por vagancia, es porque no tenemos el poder del Espíritu Santo. Debemos obrar en nuestra vida un reavivamiento y una reforma, y empezar tan solo con un grano de mostaza de fe. Al que tuviera fe con un grano de mostaza, nada le sería imposible. El hijo de este hombre, hermanos, que leímos, fue sanado porque este hombre creyó que Jesucristo podía sanarlo. Él no tenía obras, no tenía justicia para sanar a su hijo, pero creyó en los méritos de nuestro Salvador. De la misma manera nosotros, en mi nombre, dice el Señor, echaréis fuera demonios, haréis milagros. Los hagamos, están al alcance de nuestras manos. Romanos capítulo 4, versículos 18 al 22. Se nos presenta un caso particular, hermanos. Romanos capítulo 4, versículo 18 al 22. Aquí el apóstol Pablo habla de un personaje ilustre de la Biblia. Viene hablando de Abraham. Dice, él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes. Fíjense cómo dice, esperanza contra esperanza. Muchas veces parecía desvanecerse las esperanzas de él. Dice, conforme a lo que le había sido dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe, versículo 19, al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años,
o en la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Por esa fe que tuvo, hermanos, Dios obró. Fue justificado porque creyó en los méritos de nuestro Salvador y creyó que la palabra de Dios era verdadera. Hermanos, en la Biblia encontramos, como leímos hoy en la escuela sabática, santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad, y todo lo que está aquí, hermano, es verdadero. Si Dios dice que podemos hacer milagros, si Dios dice que podemos crecer en fe, lo podemos hacer, está al alcance de nuestras manos. Todo lo que te venga para hacer, hazlo conforme a tus fuerzas, pero nuestro obrar debe ser una fe que obra con amor, no dudando. Fíjense, hermanos, lo que le sucedió a Abraham. No solamente se demostró su fe ahí, sino cuando tenía que sacrificar a Isaac. No dudó de que Dios podía resucitarlo, y lo demostró. Recordemos, hermanos, las palabras que le fueron dadas a Josué. Mira que te mando que te esfuerces, y eso es lo que me está faltando. Esfuerzo, esforzarnos en lo que creemos. Si estamos perdidos en medio de las montañas, no vamos a quedar sentados y que alguien nos rescate, mirando el reloj, al cielo. No, vamos a hacer nuestro esfuerzo por encontrar la salvación, la seguridad, por encontrar alimento. De la misma manera espiritualmente, hermanos, mira, dice el Señor, que te mando que te esfuerces. No te quedes quieto. Actúa. Te mando que te esfuerces y seas valiente. Y no se queda allí el Señor, sino que le dice, el libro de la ley, meditarás en el libro de la ley de día y de noche. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros, hermanos. Dejar ya de lado las cosas de este mundo. Este mundo y sus deseos pasan, pero el que obedece a la palabra de Dios, permanece para siempre. Las promesas son cumplidas en esas personas. Segunda de Crónicas, capítulo 20. Ya vamos a ir finalizando, hermanos. 3 versículos más y finalizamos. Segunda de Crónicas, capítulo 20. Palabras del Señor para cada uno de nosotros, versículo 17. Un acontecimiento muy importante, victoria sobre Moab y Amón. Dice así, no habrá para que peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros, oh Judá y Jerusalén. No temáis ni desmayéis, lo mismo que le decía a Josué. No temas ni desmayes. Salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. El Señor nos da la seguridad. Él está con nosotros. Los méritos de Cristo, la justicia de Cristo es impartida en nosotros. Entonces, hermanos, ¿qué vamos a hacer? ¿Seguir estando quietos? ¿No hacer nada? Primero ver la salvación del Señor. Y a continuación, sí. O sea, ¿qué tuvieron que hacer ellos? Lo único que tuvieron que hacer es agarrar el botín. Porque el Señor mismo obró un milagro en esa batalla. Y ahora, hermanos, ¿ustedes creen en lo imposible? ¿Creen que el Señor es Dios de cosas imposibles? Leamos un último versículo que está en Josué. Algo que cada vez que yo lo leo, cada vez que leo yo estos versículos, me maravillo del poder de Dios. Josué capítulo 10. Versículos del 12 al 14, dice así: Entonces Josué habló a Jehová el día que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel, y dijo en presencia de los israelitas: Sol, detente en Gabaón, y tú luna en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos.
¿No está escrito esto en el libro de Jacer? Y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Y no hubo día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo atendido Jehová a la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel. Imagínense este milagro, hermanos, ya es un milagro que excede cualquier poder humano, algo imposible. No solamente obró un milagro a nivel local, sino ya este un milagro a nivel universal, ya fuera de esta tierra. El sol se detuvo y la luna también, y dice que no se apresuró a ponerse durante un día entero. Y Jehová atendió a la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel. Ahora quiero que nos quedemos con este último versículo, pero le vamos a cambiar una palabrita, hermanos. Josué capítulo 10, versículo 14, donde dice: y no hubo día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo atendido a Jehová la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel. En vez de poner Israel, vamos a poner nuestro nombre, porque Jehová peleaba por ti. ¿Podemos hacer milagros, hermanos? Podemos. ¿Estamos haciéndolo? No. ¿Debe haber un cambio en nuestra vida? Sí, hoy mismo. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Hoy es el día de salvación, hermanos. Hoy el Señor nos llama a hacer un cambio en nuestras vidas y a llevar el mensaje con poder, a manifestar el poder de Dios en nuestras vidas. Quiero un día como aquel, porque Jehová peleaba por ti, por tu nombre. Quiera que esto sea así, hermanos. Amén.